Donde estoy hay un edificio que está amenazando derrumbarse, no se puede ver, hay algún edificio se cayó totalmente y hay humo y polvo de tal manera que no se ve. El hotel de Carlo está... Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la podcastinadera. Quiero saludar antes que otra cosa a mi compañero y amigo Saúl. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio. Pues hoy arrancamos con una cortinilla bastante significativa en voz del buen Jacobo Zabludovsky, que ya no está entre nosotros. Pero bueno, hoy queremos rememorar el sismo de 1985. Bueno, antes de entrar en materia, una pequeña acotación. El buen Jacobo Zabludovsky. Perdón por la risa, pero bueno, justo sí. Periodista más antipático, más mentiroso, más manipulador, no sé, perdón, pero al menos desde mi parte no puedo escuchar a Jacobo Zabludovsky sin tener que decir esto, que muchos que todavía nos tocó crecer con sus crónicas y programas noticiosos crecimos. Y pues no sé, ese tipo, persona más grosera y déspota, creo que no merece bajo ninguna circunstancia ser llamado el buen, porque de bueno no tenía nada. Pero bueno, comencemos en materia después de esta acotación. Perdón. Bueno, yo no lo conocí en persona, obviamente pues sí, no, yo me quedo más con su labor noticiosa. Evidentemente sí tiene algunos puntos o bastantes falencias a discutir, pero bueno, el tema del programa de hoy es precisamente el sismo del 19 de septiembre de 1985 y posteriormente la réplica que tuvo en el año 2017. Más que otra cosa, hoy quise tocar este tema precisamente porque las personas empiezan a sentir un poco de temor o paranoia colectiva debido a que se acerca de nuevo el mes que pone a temblar literalmente a más de uno por esta circunstancia. Bueno, justamente eso es algo que los que vivieron el sismo pues comprenden y saben de dónde viene ese temor, esa paranoia, ese trauma. Honestamente, pues a mí nunca me ha tocado vivir un temblor o una situación de esa magnitud. Justamente en aquel sismo de 2017 yo recién me había mudado de la Ciudad de México hacia otra ciudad y no me tocó vivirlo. Pero pues no sé, ustedes que sí lo vivieron pues podrían contar mejor que yo la experiencia de cómo se forman esos traumas cada vez que escuchan la alarma sísmica o cada vez que se acerca estas fechas. Pues bueno, vamos a hacer un poquito de números. Por ejemplo, en el 1985, según datos de Notimex, fue de 8.1 la intensidad de dicho sismo a las 7:19 de la mañana. El epicentro se desarrolló en las costas de Michoacán y Guerrero, cerca del río Balsas. También tuvo una réplica bastante considerable de 7.3, que esta tuvo lugar en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Colima, Morelos, Michoacán y Guerrero. Un punto a destacar es precisamente que no se ponen de acuerdo en cuanto a las cifras de las personas fallecidas. Se manejan rangos desde 3,000 personas hasta inclusive datos del Servicio Sismológico Nacional hasta 40,000 personas. Bueno, eso es algo muy curioso, la falta de claridad en las cifras oficiales sobre el número de muertos. No sé, a mí se me hace muy raro que no existan datos oficiales. No sé por qué razón el gobierno mexicano de aquel entonces quiso ocultar o no tuvo la capacidad para hacer un conteo oficial. No sé, a mí me surgen muchas preguntas de por qué no hay cifras oficiales al respecto. Sí, de hecho es bastante debatible al ver la variedad de números. Esto simplemente podría pasar por estadística, pero siempre es mejor tener exactitud al compartir este tipo de estadísticas, redundando precisamente porque la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad de estos sucesos. En 2017, que yo sí tengo una muy mala experiencia en dicho sismo,
Este fue de intensidad de 7.1 a las 13:14 de la tarde de dicho día. El epicentro fue en el sureste de Axochiapan, Morelos, y pues la réplica fue el 21 de septiembre a las 3 de la tarde con 4 grados únicamente. Los estados afectados fueron la dicha Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Aquí se maneja la cifra de 286 personas fallecidas en dicho evento. Pues es significativamente un número muy menor, hablando de muertes, de lamentables fallecimientos. Y pues no sé, creo que viendo las imágenes de lo que aconteció hace 6 años, en comparación de las imágenes de lo que aconteció en 1985, pues sí, claramente es difícil creer que en 1985 hubo 3,000 muertes. Y no sé, creo que haciendo un cálculo a ojo de buen cubero, como dicen, pues podríamos pensar mucho en los recientes sismos, el de Turquía del año pasado y el de Marruecos de la semana anterior, que son como las catástrofes sísmicas más recientes que ha habido en el mundo. Y pues no sé, tomando de referencia el sismo en Turquía del año pasado, pues veíamos en los noticieros imágenes pues devastadoras de ese sismo, cómo se apilaban los cadáveres en muchos lugares de tanta gente que salía de los escombros. Y pues las cifras, me parece que las últimas cifras oficiales que manejaron del número de muertos de ese terremoto, pues oscilaba entre los 40,000 y 50,000. Y no sé, hay personas que dicen que ese número de cifras de lo que ocurrió en Turquía el año anterior, pues es muy similar a lo que ocurrió en 1985 aquí en México. La gente que sí lo vio, lo vivió, pues lo relaciona. Y pues no sé, por ahí también hay cálculos mexicanos que hablan de 40,000 muertes en el 85. Y pues no sé, viendo cómo se redujo significativamente ese número a menos de 300 en 2017, pues creo que al menos sí da cuenta de que, pues hablando optimistamente, pues se ha aprendido a lo largo de todos estos años, pues en la construcción o en el manejo de emergencias. Aquí la pregunta interesante, importante, pero sobre todo que debe de abrir un parteaguas en los que nos están escuchando. ¿México realmente está preparado para poder tomar acción en este tipo de contingencias a tiempos recientes? Pues no sé, como repito, yo no viví el de 2017, pero al menos lo que he escuchado, lo que he visto en imágenes, pues parece que sí, que este es un país, por más fallas que tenga, por más cosas criticables y perfectibles que haya, pues que sí ha habido una educación paulatina y constante en los últimos años respecto a cómo actuar en estas emergencias y repito, en cómo construir las edificaciones en esta ciudad. Y pues honestamente creo que sí ha habido mejoras. Yo hago este cuestionamiento precisamente porque yo he estado notando a últimos tiempos que los simulacros no se toman con la seriedad debida. Tristemente a veces esta es una situación de risa, de burla o inclusive de pérdida de tiempo, pero desgraciadamente, y yo lo digo abiertamente, en mi experiencia del 2017 eso fue lo que pasó. Cuando se realizó el simulacro alrededor de las 11 de la mañana, por ahí minutos más menos, pues las personas lo tomaron a broma. Y yo me sentí un poco incómodo porque realmente estaba en una zona en la que yo no me sentía realmente seguro, cercanamente ahí de Plaza Inn, si no me equivoco. Y posteriormente, ya cuando yo iba en el transporte público, en el Metrobús, fue cuando inició el sismo de tal magnitud que inclusive fue complicado el trasladarse a cualquier punto de la ciudad. Inclusive yo estaba en ese entonces trabajando cerca de la colonia Roma
y pues parecía una auténtica zona de desastre, los edificios cayéndose a pedazos al paso de cualquiera, personas tiradas en los camellones, alrededor de las banquetas, y ahí es donde yo me ponía a pensar que hasta recurrían a la divinidad para pedir, pues si le podemos llamar así, piedad, ¿no? Por la situación que se estaba viviendo cuando minutos antes pues no se le tomó en serio, y quisiera pensar que en esta ocasión, aunque sea un simulacro, se le tomará con la debida atención y sobre todo el respeto que merece, porque posteriormente en las circunstancias que yo ya he mencionado pues no se sabe cómo actuar, o al menos yo lo he visto de viva vista y voz. Pues sí, creo que hay que vivirlo para poder opinar, y como vuelvo a repetir, pues no, en mi experiencia no me tocó un sismo tan aterrador. Cada vez que yo escucho la alarma sísmica, pues actúo, pues sí con apuramiento, con presteza para poder desalojar donde se está. Pero yo no entro en ninguna crisis, como he visto que le pasa a personas que sí vivieron ese sismo en 2017. Incluso yendo un poco más allá, hay mascotas, perros sobre todo, que quedaron también con ciertos traumas. Eso sí me ha constatado verlo, que hay perros que cuando escuchan la alarma sísmica, de inmediato entran también en crisis de angustia, pero es justamente porque también quedaron con el trauma de hace 6 años. Me gustaría todavía puntualizar un poco más. ¿Realmente es suficiente con los simulacros? ¿Las personas realmente tienen la intención de prepararse un poco mejor para este tipo de siniestros? Lo que ha quedado constancia, y eso no me dejará mentir nadie, es la solidaridad que se genera alrededor de este tipo de circunstancias cuando suceden. De hecho, en 1985 ustedes recordarán a este famoso grupo Topos México, que ellos hicieron una gran labor de rescate y han replicado en diferentes puntos del mundo, precisamente debido a esa experiencia, pero sobre todo a la empatía que sienten cuando ayudan a cualquier tipo de persona en la circunstancia que sea posible. Sí, pues justamente volvemos al mismo punto, donde para un sismo es muy difícilmente estar preparados. No sé honestamente si los simulacros son lo único o lo más fuerte que se puede hacer, pero pues tomando en cuenta que los sismos son impredecibles, que los epicentros cada vez son más variables. Antes los epicentros, pues, no sé, estábamos acostumbrados a que casi todos fueran en la costa del Pacífico mexicano, pero últimamente, pues, ha habido muchos sismos ya en las que tienen epicentro en las partes centrales del macizo continental. Por ejemplo, el de 2017, que mencionas que fue epicentro en el estado de Morelos, muy al interior del macizo continental, o estos microsismos que ocurren al sur de la Ciudad de México, en zonas como Milpa Alta, como Coyoacán, Benito Juárez, que son muy pequeños esos sismos, de a lo mucho 2 grados Richter, pero que la gente de esas zonas lo siente fuertemente porque justamente están en el epicentro, y son, pues no sé, sismos que difícilmente puede haber una alerta sísmica que te prevenga de ello, y ahí es donde pues lo único que tienes es el protocolo que has aprendido en los simulacros para poder sobrevivir. Y aquí a debatir, y me gustaría también saber tu punto de vista. Tú has visto que muchas veces derivado de este tipo de situaciones pues se genera ayuda humanitaria de tipo económica. Ya tuvimos una gran polémica en el gobierno del expresidente de ese sexenio, Enrique Peña Nieto, por estas circunstancias. Inclusive personajes de índole de fama, en caso específico de Juan Pablo Zurita, ¿no? Que él conminó a sus seguidores o a las personas en general que pues con lo que pudiesen apoyar a las personas afectadas, y se habló de que no se manejaron los recursos de manera adecuada, o por no decirlo peor, pues que no se entregaron a las personas que realmente necesitaban dicha ayuda.
perdón por la ignorancia, pero no sé quién es Juan Pablo Zurita, pero si el tipo pues llamó a hacer donaciones y no las entregó al final, pues ahí sí, como dicen, qué poca madre de persona. Sí, digo, no es algo que sea voz cerrada, ¿no? Hoy con las plataformas sociales a todo lo que dan, tristemente ya no puedes dejar nada al descubierto, ¿no? Toda opinión, toda vertiente que se genere de la misma, pues va a ser tu verdugo tarde o temprano, ¿no? Y hoy yo me pregunto cuántas personas perdieron sus casas y cuántas realmente lograron recuperar sus patrimonios, se les apoyó para la recuperación de las mismas o realmente se quedaron en la nada. Todo ese tipo de cuestionamientos son lo que nos llama a preguntarnos qué realmente, o más bien, cuán tan humanos somos capaces de ser en una situación así. Bueno, sí, ahí pues en gran medida es qué compromiso tienen los gobiernos en turno y los subsecuentes gobiernos en apoyar a las personas que lamentablemente pierden sus hogares por este tipo de desastres naturales. No sé si tú recuerdas Cartolandia, que es un asentamiento que surgió en la Ciudad de México a raíz de 1985 del sismo, que la gran cantidad de gente que se quedó sin hogar en aquella época, pues tuvo que pues construir literalmente casas de cartón en barrios que estaban muy cerca del centro de la Ciudad de México. Yo recuerdo particularmente el asentamiento que estaba sobre las vías de lo que se conoce como el ferrocarril de Cuernavaca, justamente cerca del metro Colegio Militar. Ya ves que por allí había unas vías donde pues todavía hace 20 años pasaba el tren, pero que actualmente pues ya no hay tren, se mantienen las vías y se hizo una ciclopista, se adaptó esa zona con una ciclopista. No circulan carros porque es literalmente solo la calle está abierta para la vía del tren, pero junto a esas vías hubo muchos asentamientos humanos de personas que se quedaron sin hogar y literalmente sus casas eran de cartón. Actualmente hay partes de esa zona de la ciudad que uno pasa en la bici o caminando si quieres, pero puedes ver todavía al lado de las vías del tren pues asentamientos muy precarios. Quizá ya no son de cartón como en los inicios, pero sí son casas de lámina, a lo mucho de tabique, pero pues sin techos. La verdad, eso es producto de la desatención de los gobiernos de aquel entonces y los que le han seguido, que se convierten en cómplices también de ese abandono sobre las personas afectadas. Pues se aproxima el simulacro. Yo hago total énfasis en esta situación porque quiero pensar que en esta ocasión toda la ciudadanía lo va a tomar con la seriedad debida, porque son importantes la realización de los mismos, más allá de las creencias o las subjetividades que se generen de ello. Precisamente lo comentábamos fuera de micrófono, que es que muchas veces al realizar este tipo de simulacros, por una cuestión energética, se atrae que este tipo de eventos ocurran. ¿A ti te parece que esto pueda ser realidad? Bueno, pues no sé, creo que es un tema muy debatible, muy cuestionable, que no hay criterios pues objetivos, medibles para poder darle crédito a ese tipo de creencias. De que si estamos pensando en que va a temblar es porque va a temblar y atraemos el temblor con nuestras energías, pues no sé, suena muy a creencias, pues no quisiera insultar a nadie, pero sí son creencias pues que están totalmente fuera de la realidad, por decirlo menos. Pues lo que es un hecho es que se aproxima una conmemoración más del 19 de septiembre de 85 y 2017. Hoy yo lo único que pido es que se tome la seriedad
podamos salir avantes de esta situación sin esperar que realmente ocurra un sismo, porque eso le debe de quedar claro a quien nos escuche y en general a todos, que los sismos pues no se pueden predecir. Este es un fenómeno natural que se va de acuerdo al asentamiento o al reacomodo de las placas tectónicas, pero no es algo que uno tenga un monitor o no sé qué artefacto pudiera generar esa predicción. Sí, pues va a haber un simulacro nacional, me parece que ese mismo día, el 19, y pues la única recomendación es que pues tomen en serio el simulacro, ya que es la única oportunidad que tienen para poder ir entrenando, si cabe la palabra, pues qué hacer durante un siniestro, que lamentablemente en nuestra ciudad son muy comunes, y ojalá que no suceda nada en los próximos años, pero pues como bien dices, como todo es impredecible, pues aprovechen las pocas oportunidades que se tienen para practicar, poner en práctica qué es lo que se debe hacer si uno está en una situación de riesgo. Pues las reglas de oro: no corro, no grito, no empujo, ubico los lugares más seguros lejos de postes de luz o de cableado telefónico. Y pues por lo pronto esto ha sido todo en la podcastinadera. Muchísimas gracias, yo soy Sebastián. Saúl, gracias. Muchas gracias y pues esperamos sus comentarios. Díganos qué piensan de los sismos, cómo los han vivido, si les quedaron los traumas y también qué piensan de, entre comillas, el buen Jacobo Zabludowski. Adiós. Mucho a debatir, hasta pronto, muchas gracias.